Gracias. Ok. Bien, vamos a empezar, por favor, a estar muy atentos. Voy a ir indicando este ejercicio. El examen tenemos el día martes, consiste en teoría y un ejercicio bastante práctico. Por favor, estar atentos a las instrucciones. Al final les detallaré cómo va a estar el ejercicio. Es un ejercicio bastante completo, al igual que vamos a verlo hoy día. Por favor. Bien, entonces vayan generando con sus apuntes. De igual forma, esto lo voy a subir a la plataforma. Vayan poniendo atención y vamos a hacer un ejercicio de aplicación práctica para el proceso de compactación. Tenemos entonces nosotros aquí un esquema del terraplén donde tenemos nosotros una plataforma de obra básica. Anotar en sus cuadernos que deben revisar las especificaciones MOB 001F relacionado a la obra básica. Tomar en cuenta, por favor, eso para el examen. Revisar las especificaciones MOB 001F relacionado a la obra básica. Ok, sobre esta plataforma se va a construir un terraplén. Estos terraplenes, por lo general, tenemos en las zonas de los proyectos viales en cuanto a los aproches de los puentes, o tenemos en las zonas donde los proyectos de los planos del diseño geométrico así lo indican en el esquema o en el diseño vertical. ¿Okay? Son zonas de relleno que deben ser conformadas con estos tipos de terraplenes. Más adelante veremos cómo hay que estabilizar estos terraplenes haciendo el uso del software para poder nosotros analizar. La estabilidad me refiero a las pendientes laterales, ¿no? Bien, tenemos entonces como datos del material para el terraplén, tenemos acá el Proctor modificado, donde la información procede de las hojas de los ensayos como los que les había entregado a ustedes para su taller. Entonces vamos a tener acá una densidad seca máxima y una humedad óptima. En este caso tenemos nosotros para este ejercicio 2.28 kilogramos metro cúbico y un 6.8%. Esa es la información que nos detalla el Proctor modificado. De igual manera, les sugiero para el examen que revisen el Proctor estándar. Irán anotando, por favor. Bien, entonces tenemos nosotros un material que proviene de una mina, ¿sí? Y cuyos datos son los que nos indica de la siguiente manera. Tenemos nosotros aquí una densidad seca de estos materiales, alrededor de 1.735 kilogramos metro cúbico y una gravedad específica o relativa que es de 2.51. ¿Okay? Este es el material que va a provenir de la mina número 1. Bien, después vamos a tener la conformación de las capas del terraplén. ¿Qué vamos a tener para esta conformación de las capas del terraplén? Vamos a necesitar nosotros generar una compactación in situ en el campo y por lo tanto tenemos que ir obteniendo datos del laboratorio que nos empiecen a facilitar. Bien, ustedes ya tienen la idea de que esta densidad del agua está en 1.000 kilogramos metros cúbicos porque justamente es la cantidad que nosotros vamos a considerar como relaciones volumétricas para poder nosotros generar esta capa o este número de capas para llegar a un nivel de proyecto del terraplén. Por lo tanto, vamos a necesitar generar este proceso de la plataforma, este proceso de cada capa, y vamos a determinar que el índice de vacíos va a corresponder al 95% de los cálculos obtenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en este proceso
de compactación, de conformación de todo el material que va a venir de la mina, va a entrar el bulldozer, va a generar el tendido del material, ¿sí? O lo va a realizar una motoniveladora, en cualesquiera de los dos casos, y se prevé que puede perderse un 5% de esa relación de vacíos. ¿Okay? Bien, entonces con esas indicaciones del sistema o el proceso en sí, en el sitio donde se va a generar estas capas, este número de capas, pues vamos a determinar los siguientes cálculos. Nosotros tenemos que la densidad seca está relacionada de acuerdo al sistema trifásico del suelo en función de esa gravedad específica, de esa densidad del agua y una relación de vacíos. Esa relación es la que nos permite a nosotros en el sistema trifásico del suelo obtener estas relaciones volumétricas. Por lo tanto, lo que hacemos es obtener o relacionar al índice de vacíos. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí que al despejar de la ecuación de este sistema trifásico, el índice de vacíos queda expresado de la siguiente forma. La gravedad específica, la humedad óptima, perdón, la humedad, el peso específico del agua y la densidad seca. Y a todo esto, restado menos 1. Estas ecuaciones para ustedes ya son bastante familiarizadas porque lo revisaron ustedes ya en mecánica de suelos. ¿Ok? Bien, como la condición inicial es que se prevé que se produzca en ese tendido del material una pérdida de al menos un 5% de ese índice de vacíos, por lo tanto, tenemos nosotros que únicamente obtener ese 95%. Por lo tanto, tenemos que multiplicar a ese índice de vacíos. Karen Acosta. Sí. ¿Por qué se provoca esta disminución del índice de vacíos? Al momento de disminuir sería que estamos compactando, se están uniendo las partículas. Ya. Entonces se va generando un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? El proceso de compactación. Sí. Aquí tenemos que tener había una diferencia entre los suelos finos y los suelos granulares. O sea, lo que estamos midiendo es la compacidad del suelo. Correcto, eso es lo que había que escuchar. En los suelos granulares tenemos una compacidad o una densidad relativa. Y en los suelos finos, ¿qué tenemos? Gracias, Karen. Y en los suelos finos, ¿qué tenemos, Kevin Almeida? Inge, disculpe, no le escucho. Sí estoy en clase, pero no le escucho, Inge, muy bien. No sé ni qué me está preguntando. Permítame un segundito. Yo le escucho bastante claro. Veamos. ¿Sí me escucha, Kevin? Kevin. Ahí sí, Inge, ahí. Dígame, nosotros estamos teniendo aquí una pérdida del índice de vacíos al 95%. Su compañera ya nos indicó que hay un proceso que se desarrolla tanto para los materiales finos como gruesos. Y en los materiales gruesos nos indicó su compañera que hay una compacidad. La pregunta es dirigida hacia los suelos finos que tenemos. Kevin.
Camila, Tal vez. Camila, Inge, por favor, ayúdenos con lo que pregunte. Inge, ¿puede repetir, por favor? Le escucho entrecortado. A ver, les estoy calificando en este momento, por favor, poner atención. Estoy calificando, si alguna persona conoce el resultado, porque en este momento estoy poniendo las notas. Les vuelvo a repetir, si hay alguna persona que me puede indicar en los suelos finos qué es lo que vamos a tener en ese proceso de compactación. Tal vez cuestión de elasticidad. A ver, vamos en orden. La consistencia. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo le dije, Inge, Camila, ¿Sí? consistencia. Ok, gracias. Está muy bien, tenemos una consistencia. Ok, bien. Estoy avanzando de uno en uno, por favor, las notas se van a reflejar. Bien, tenemos entonces que realizar el cálculo para ese 95% del índice de vacíos. Reemplazando los valores, tenemos nosotros un valor inicial que sería de 0.424. Ahora, vamos a determinar ese peso unitario seco del material extendido, ¿sí? Ese material va a estar relacionado con los mismos datos de la gravedad específica, la densidad del agua y ese valor del índice de vacíos que nosotros estábamos tomando en consideración o el que calculamos para ese material que se va a extenderse o está ya generándose la primera capa. Por lo tanto, ese valor de esa densidad seca va a ser de 1762.64 kilogramos metros cúbicos. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí estamos teniendo nosotros una información del comportamiento del material en el momento de la conformación. Y es lo que nosotros vamos a ir chequeando en el momento en que el sistema de Bluetooth están colocados en las laterales del proyecto para ir nosotros conformando las capas. Y de esa manera se va a ir desarrollando hacia el nivel superior del proyecto, el nivel ya de la rasante. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Una prueba de terraplén en situ de la primera capa colocada. Entonces, vamos a hacer la primera capa de conformación y vamos a proceder con las pruebas. Pues entonces es necesario saber pues cuántas pasadas tiene que realizarse con el rodillo para poder yo obtener una adecuada consistencia o una adecuada compacidad o densidad relativa. Eso quiere decir que yo debo llegar a obtener una información relacionada a la densidad seca máxima y la humedad óptima del Proctor modificado para este caso. Entonces, nosotros tenemos que si muy bien la bibliografía nos da a nosotros, nos dice, bueno, si tenemos este tipo de material, si tenemos estas densidades, pues posiblemente vamos a tener entre este número de pasadas. Y de eso se trata este ejercicio, de que no nos formemos de una manera muy mecánica en cuanto a los materiales que van a ser conformados en la construcción de carreteras, porque esto es mucho dinero, es bastante dinero, y esto hay que tener mucho cuidado y mucho tino para desenvolverse como técnico dentro de la obra o como diseñador. Por lo tanto, tenemos que saber cómo suceden las cosas. ¿Sí? Bueno, vamos a prever de que en este tramo de la primera capa, y vamos a hacer una primera prueba, porque realmente decimos, no sabemos pues cuántas pasadas son las que realmente requiere esa capa para que el suelo se pueda densificar o se pueda compactar a una consistencia adecuada. Bien, entonces, en esta primera prueba número 1, vamos a tener nosotros un número de pasadas, ¿sí?, de 0, tomando en cuenta esa bibliografía que nos dice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pasadas, ¿sí?, de esa máquina compactadora para ese tipo de material, que lo veremos más hacia adelante en función de ese tipo de material. Bien, una vez que procedemos a hacer eso, pues vamos a tomar un dato inicial, y la altura inicial de esa primera capa es 37 centímetros,
¿sí? Esa es la prueba que hemos nosotros tomado como referencia. Entonces voy a colocar 37 centímetros. Bueno, alguien me dice, pero 37 ¿cómo le mido en el sitio? Bueno, entonces empiece por 40, ¿no? Pero ese sería el dato inicial, ¿ok? Para esta prueba número 1, hemos tomado una altura inicial de 37 centímetros. Una vez que empezamos a tender el material y empezamos a tener las pasadas con el compactador, pues cuando tenemos las dos primeras pasadas, ya vamos obteniendo, ¿sí?, un número en cuanto a la reducción de su espesor. De esa manera vamos avanzando 4, 6, 8, 10, 12, hasta 16 pasadas y observamos que se ha reducido la altura en 32.2 centímetros. ¿Okay? Hasta ahí es lo que nosotros tenemos la información de la prueba en el campo. Ahora nosotros tenemos que chequear qué sucedió con esa capa compactada. Si realmente esa capa compactada que hemos generado nosotros de prueba desde 0 hasta 16 pasadas y con una altura inicial de 37 y una reducción hasta 33, hasta 32.2, entonces vamos a chequear a ver qué ha sucedido y si está congruente a lo que nosotros necesitamos guiarnos con el ensayo de laboratorio que nos dio el Juanito. ¿Okay? Entonces, vamos a controlar esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues entonces tenemos un índice de vacíos y una densidad seca. Por lo tanto, vamos a empezar. Con la primera capa ya habíamos calculado el primer índice de vacíos. ¿Okay? Y a medida que vamos a ir generando el sistema de compactación, vamos a llegar a un índice de vacíos final. Esto, consecuentemente, va a tener una densidad seca máxima para cada índice de vacíos. ¿Ok? Entonces, cada vez que la altura se vaya disminuyendo, esta relación de vacíos va variando y también, efectivamente, la densidad seca. ¿Ok? Bien, entonces, para calcular la variación de este índice de vacíos, vamos a tomar en cuenta una relación de volúmenes. Esto está igual en el sistema trifásico que ustedes lo generaron en su curso de mecánica de suelos. ¿Ok? Vamos a relacionar esos volúmenes iniciales y esos volúmenes finales en función del índice de vacíos inicial y el índice de vacíos final. Por lo tanto, la expresión queda tal como lo que estoy indicando en este momento, que un volumen, la relación del volumen inicial y la relación del volumen final está en función de 1 más el índice de vacíos inicial en relación a 1 más el índice de vacíos final. ¿Ok? Esto es lo que se nos va a generar. Estábamos en Camila. William Vallas. ¿Usted nos puede indicar qué está sucediendo en esta prueba de datos registrados? Observando el número de pasadas y la altura. ¿Qué es lo que le llama la atención de esto? Que por cada pasada se va reduciendo la capa y por tanto se está reduciendo el índice de vacío. Pero ¿qué le llama la atención? Todavía no calculamos el índice de vacíos, no sabemos. Sobre el tramo de prueba que estamos viendo en este momento, ¿qué es lo que le llama a usted la atención? William. El número de pasadas, pues son 16. Bueno, pueden ser el tipo de maquinaria que estoy usando. ¿Y si le pongo 18? ¿Y si le pongo 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32? Y también tendría que estar buscando cuál es mi energía de compactación que necesito. No, es que ya el número de pasadas está en función de la energía de compactación. Necesitamos, esto estamos en obra, por favor, estamos en obra y el ejercicio está bastante formulado para que ustedes puedan tener las consideraciones o las apreciaciones en cuanto al comportamiento del material. Dígame. Bueno, de lo que tenemos anotado en campo, se podría notar que a partir de la pasada número 12
a la 16, ya la reducción de la altura sería mínima. Por lo tanto, los índices de vacíos ya estarían completamente disminuidos. Correcto. Persona, a ver, el anterior tiene 0. Ya, siguiente. ¿Quién es la persona? ¿Capitán Gabrieles? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Efectivamente, eso es lo que está sucediendo. Miren que a partir ustedes van visualizándose a partir del número de pasadas, número 12. Algo está sucediendo, como que el material ya está logrando una consistencia y se va manteniéndose casi uniforme. Pero también, si nosotros analizamos desde la pasada número 0, donde el material está totalmente suelto, pues es bastante considerable la reducción de este material. Yo les estoy diciendo esto porque en el examen ustedes, no les puedo poner en el examen el mismo ejercicio, les tengo que hacerles analizar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que considerar esto que en un proyecto vial, el monto en costo es demasiado considerable cuando se trata de espesores. Eso quiere decir que puede ser 5 centímetros, puede ser hasta 2 centímetros, pero esos 2 centímetros multiplicado por el área de la sección transversal de la calzada, ¿sí? Y eso multiplicado por 200 o 300 kilómetros de corredor vial representa mucho dinero. Es totalmente un costo considerable. Entonces, esas situaciones ya tenemos que ir desde este momento captando. Y esta información ya nos puede ir dando un indicador sobre el tipo de suelo que le toca a Diana Cacuango. Perdón, Paul Bermeo. Dígame, ingeniero. Ya le dije. No le escuché. Pasamos al siguiente, por favor. Estén atentos, no me apaguen o dejen de estar estudiando otra cosa. Diana Cacuango. Sí, Inge. Dependería mucho de con qué tipo de suelo estemos trabajando para que, digamos, si es un suelo muy granular y puede que se compacte con menos números de pasadas, se podría decir. Está bien la apreciación, Diana, me gusta bastante, pero no me confunda las cosas. Eso ya no podemos, a este nivel no podemos confundir las cosas. Por favor, para suelos granulares vamos a densificar. Sí. Y no mezclemos eso. En suelos granulares densificamos. Ahí hacemos un arreglo tal como lo dijo Karen. Vamos a hacer una compacidad. Ahí hacemos un arreglo de esos vacíos. ¿Ok? Está muy bien. Está muy bien lo que usted me dice. Pero ahora, ¿qué apreciación usted puede mostrar en este ejercicio? ¿Estamos trabajando con suelos granulares o con suelos finos? A ver, si tendríamos con el material grueso, se podría decir, tendríamos un mayor índice de vacíos. Y si tenemos suelo fino, tendríamos menor índice. Ya. Eso, por favor, vayan tomando en cuenta, esos son los análisis que ustedes van a hacer en el examen. Por favor, es un ejercicio, pero tienen que hacer todos esos análisis, por favor. Bien, continuamos. Gracias, Diana, muy bien contestado. Por lo tanto, vamos nosotros a proceder, ¿sí?, a tomar en cuenta esta situación de la compactación, como les había indicado. Estamos dando una relación de espesores por cada capa que se va conformando y por lo tanto vamos a tener una variación nada más de su altura. ¿Ok? Eso quiere decir que no estamos considerando esa área. Va a haber una variación de esa altura que es la que no vamos a considerar dentro de este volumen, una área. ¿Ok? Efectivamente, eso es lo que muestra, esos son los datos iniciales que nosotros tenemos en campo, no estamos determinando áreas, pero aquí les quiero dejar algo que ustedes tienen que anotar. Tomarán eso en cuenta, por favor, para el examen, de que la cantidad de agua que se requiere para compactar esto es mediante un proceso del paso de un camión cisterna, y en ese momento lo que nosotros estamos determinando que el aspersor del sistema del camión cisterna
a pesar de que es longitudinal, está abarcando la sección del carril del corredor vial, porque es una especie tipo flauta, ¿sí?, que va avanzando en esa sección de carril, o el dimensionamiento que tiene la flauta. ¿Ok? Este camión cisterna va avanzando a una velocidad, pero el agua va generando un proceso por cada metro cuadrado. Les dejo esa inquietud. ¿Ok? Pero eso es para el proceso de mezclado. Es idéntico como ustedes hacen en el proceso en laboratorio. Van poniendo una cantidad de agua en el material hasta lograr tener esa densidad seca máxima y esa humedad óptima. Eso quiere decir que ahí estoy consiguiendo los resultados de un grado de compactación totalmente moderado o de acuerdo a lo que me indique el diseñador. ¿Ok? Por lo tanto, si en esta situación, en este ejemplo, solamente hemos observado una reducción de su altura que puede ser considerable o no puede ser considerable, o puede tener una relación de vacíos o no puede tener una consideración de vacíos, ya como lo indicaron sus compañeros, entonces vamos nosotros a establecer estas relaciones de volúmenes porque estamos trabajando en este sistema trifásico. Por lo tanto, hacemos una igualdad de esos volúmenes iniciales con la relación de los volúmenes finales. Por lo tanto, esa relación me queda en función de su altura inicial y final. Eso quiere decir que vamos entonces nosotros a determinar que ese volumen inicial y final, pues como queda en relación a las variaciones de sus alturas, le relacionamos a la ecuación que habíamos indicado, 1 más el índice de vacíos inicial en relación a 1 más el índice de vacíos final. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya generado una congruencia con esa variación de las alturas. ¿Ok? Por lo tanto, el índice de vacíos final, en función de esta ecuación que nosotros tenemos de la variación de alturas, pues podemos despejar ese índice de vacíos final, porque el inicial ya lo habíamos calculado y ya lo habíamos mencionado que está en la plataforma una vez que la motoniveladora o el bulldozer ya lo va atendiendo. Bien, entonces, con esta ecuación de la variación de los volúmenes y congruentemente la variación de las alturas, pues queda definido nuestro índice de vacíos finales, expresándose en esta ecuación, ¿sí?, la variación de las alturas y el índice de vacíos inicial. ¿Ok? De igual manera, como nosotros necesitamos determinar estos índices de vacíos a medida que se va generando cada número de pasadas, se va generando la variación de alturas, entonces vamos obteniendo un índice de vacíos para cada detalle de número de pasadas y sus alturas. Por lo tanto, también debe tener una consecuencia la densidad seca, ¿sí? Y esa densidad seca, como ya tenemos nosotros establecido esa relación volumétrica entre la gravedad específica, el peso específico del agua, en relación a ese índice de vacíos, que es lo que nosotros vamos a generar desde la ecuación que hemos determinado, con el índice de vacíos inicial calculado y el índice de vacíos final, que la ecuación ya lo está indicando aquí. ¿Ok? Entonces, pasamos al siguiente cálculo. Bien, entonces, tenemos de datos el índice de vacíos inicial y la densidad seca inicial de ese material. Por lo tanto, utilizamos la expresión de la ecuación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a generar para cada índice de vacíos en cada una de las pasadas, como les dije, en cada una de las pasadas. Por ejemplo, si tomo el intervalo entre 0 y 2, entre este 0 y 2 de las pasadas, voy a tener que existe ahí una variación en alturas de 37, la altura inicial, y al tener dos pasadas, voy a tener 35.9. Esos son los datos registrados. Aplico la ecuación. Tengo mi índice de vacíos inicial y mi densidad inicial. Calculo el índice de vacíos final, ¿sí?, con la expresión que está aquí mostrada, y determino que es 0.382 y respectivamente la densidad con ese índice de vacíos calculado
es 1816. Y entonces se cumple lo que alguien de sus compañeros ya lo hizo una predicción sin haber visto esta tabla. Fue su última compañera que hizo esta apreciación. Por lo tanto, aquí tenemos esa variación de índices de vacíos, desde 0,424 hasta 0,240. Pero ¿qué va sucediendo? Aquí viene algo interesante, lo que nos decía el capitán Gabriel Cacuango, ¿sí? Ustedes en el examen me van a colocar todo ese análisis que yo estoy hablando en este momento. No me van a dejar solo los cálculos ahí puestos, tienen que irme indicando lo que estoy diciendo. Una vez que tenemos más número de pasadas, ya se dio cuenta el capitán que estos valores iban teniendo una congruencia, ¿sí? O sea, una especie de estabilización. Eso ya es una reacción propia del suelo cuando esos índices de vacíos, tal como indica aquí, se van reduciendo. Pero aquí pasa el proceso interesante, que inicialmente teníamos 1762 de una densidad seca. A medida que vamos aumentando el número de pasadas, vamos a llegar a obtener un valor de 2024,89. ¿Sí? Bien, entonces hemos generado esta tablita. Ustedes deben hacer sus respectivas anotaciones analizando esta tabla, lo que está sucediendo, y pasamos a lo siguiente. Ahora sí comparamos y vamos a chequear lo que había dicho inicialmente, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que vamos a verificar. Bien, tenemos entonces que comparar. Nosotros tenemos un dato inicial del Proctor modificado que nos había indicado que para llegar a ese grado de compactación, qué sé yo, que puede ser del 95, 98, 100%, esa densidad seca esa densidad óptima es de 2028 kilogramos. Si me voy a analizar la tabla de cálculo, donde están mis índices y las densidades, estoy observando que no he logrado llegar a esa densidad. He logrado llegar solo hasta 2024,89, que es ese valor máximo con 16 pasadas. Entonces no he logrado, ¿sí? No he logrado generar esto. Me toca hacer una prueba número 2, porque tengo que llegar a este valor de densidad óptima, que es lo que me dio el ensayo de laboratorio. Entonces, el Juanito me dice, ingeniero, tenga sus datos y vea usted cómo lo interpreta. ¿Ok? Inge, una pregunta. Ok, dígame. ¿Puede darse el caso en que la altura H ya no disminuya y ya no pueda llegar a la densidad óptima? Claro, es lo que estamos analizando. Ya no va a bajarla, ya no va a aumentar Mire, justamente en la prueba número 2, mire lo que está pasando al número de pasada 14 y 16. ¿Sí lo observa? Sí. ¿Sí? O sea, ya aquí viene una pregunta bastante compleja que debe tomar en cuenta. Mabel Carvajal. Sí. Usted está observando la prueba número 2. Y entonces, ¿qué tenemos en la prueba número 2? Tenemos unos datos registrados y ahora ya no hemos avanzado con un dato inicial de 30 centímetros. Porque hemos llegado a la conclusión de que no estamos en esa densidad seca máxima que nos dio el laboratorio. Vamos a la siguiente prueba. Empezamos con 30 centímetros y observamos, tal como lo indicó su compañero anterior, que nos indicó, ya justamente manifestaba su compañero, que va generándose como una estabilización. Yo le pregunto a Mabel, ¿qué sucede si yo continúo generando el número de pasadas? Digamos 18. Voy a disminuir mi índice de vacíos. ¿Sí? Y también voy a seguir disminuyendo mi altura, aumentando mi densidad. Una consulta, ¿usted sí me observa, está observando el ejercicio? Sí. Observe, por favor, la pasada número 14 y 16. Ya no existe una reducción de la altura. Tomarán en cuenta, por favor.
Ya no existe una reducción y el índice de vacíos sigue siendo constante. Sí, Es lo que su compañero lo dijo anteriormente. claro, porque ya no va a haber Mi ninguna, consulta es, ¿ya no qué? ya no va a haber reducción de espacios vacíos, entonces se va a mantener constante independiente del número de pasadas, o sea, va a ser como algo inútil, por así decirlo, que se siga compactando si ya no hay reducción de espacios. Ya, ¿y qué sucedería si es que el fiscalizador le dice que quiero más pasadas hasta la número 20? Se va a mantener ¿Cuál sería el eje? Se va a mantener constante. A ver. la altura y los espacios. A ver, veamos qué nos puede decir. Gracias, Mabel. ¿Qué nos puede decir Richard Guayasamín? ¿Está usted de acuerdo con lo que dice su compañera? Creo que no. Tal vez puede ¿Ya? llegar a fracturarse el suelo. Correcto. Correcto, Richard, correcto, muy bien. No, tienes la apreciación como ingeniero, pero no es realmente una fractura. Es un nombre que realmente no estaría dentro de la redacción técnica, pero es un nombre que tal vez todos van a percibirlo. Se llama un proceso de compactación y el otro se llama un proceso como descompactar. No estaría bien dicho como redacción, no se lo escribe así, pero es una forma de entenderlo. O sea, mientras hago un proceso de compactación y ya paso el número de pasadas, lo que voy a hacer es volver a separar los granos. ¿Sí? Voy a volver a separar los granos y eso es como volver a decir, voy a volver a descomprimirlo, voy a volverlo a descompactarlo, solamente en términos para que me entiendan. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya el suelo empieza como a generarse de aire y eso empieza a tener una reacción adversa a la compactación. Mucho cuidado. Por eso es que este ejercicio es muy importante para llevar a cabo. ¿Sí? Ya después haré las preguntas, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Sí? Esto sucede, por ejemplo, cuando yo voy a hacer las típicas, lo que siempre hacen todos las alcaldías, y me he visto en todo lado, porque incluso los propios ingenieros lo hacen, que son colegas. Resulta que quieren hacer los cambios o las modificaciones o actualizaciones de la red de agua potable o de alcantarillado, y ya estando la carpeta de rodadura de pavimento, pues la vuelven a hacer la zanja, y en el caso de los adoquines le vuelven a colocar, y en el caso de un pavimento asfáltico lo vuelven a poner una mezcla ahí, como quiera, ¿no? Pero se ve más considerable cuando la capa de rodadura es un adoquín. Y resulta que el José le dice al ingeniero, verá ingeniero, lo que pasa es que si le dejamos al ras, van a seguir pasando los vehículos y después se va a ver ahí un hundimiento. ¿Sí? Y entonces le dice el ingeniero o el arquitecto, le dice, ¿qué hacemos, José? Vos que sabes de esto, vos que eres más ingeniero que mí. La solución, le colocamos más material nomás y ahí le ponemos como que fuera un reductor de velocidad y después los propios carros a lo que vayan pasando ya, y va a llegar a un momento en que se queda nivelado, le dice. Y entonces el ingeniero, el arquitecto le dice, ya, pues vos sabes más que mí, entonces ponle así. ¿Ok? Eso es lo típico que sucede aquí. Ustedes pueden encontrar secciones de corredores viales de adoquín hundidos, porque por ahí volvieron a levantar eso y volvieron a colocar un material en esa zanja, lo compactaron y después a ver lo que sucede. Pero eso es lo que se manifiesta, o está sobrelevado o está hundido. ¿Ok? Entonces, es justamente por estas situaciones lo que nosotros tenemos adversidades en la ingeniería vial. Y es lo que los ingenieros antiguos tenían mucha percepción de la mecánica de suelos. O sea, sabían para qué servía. ¿Sí? El tema es el siguiente. Nosotros tenemos que mejorar esa densificación para que no se pueda volver a generar este evento que les estoy diciendo, este fenómeno de que mientras más pasada se dé, se vuelva a generar nuevamente un aire interno y se descomprima todo. Para que no se genere esto, en las típicas zanjas donde ya nosotros
hicimos una primera compactación homogénea y volvemos a abrir. Entonces nosotros tenemos que generar muy necesariamente, eso no es si quiere o no quiere, necesitamos generar una cohesión entre las partículas mediante un cementante. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer la inclusión de un cemento o una cal hidratante, de tal manera que genere un proceso de fraguado o un proceso de cohesión entre partículas, como que yo estuviera colocando una peja, esa forma. Entonces, cantidad de agua, cantidad de cemento o cal, mezclo con el suelo, 1:10, mezclo bien, y ahora sí coloco con el agua que necesito, como la compactación, genero mi proceso de detalle final y prácticamente vuelvo a colocar el pabellón. Y eso en el número de años que se represente, se genera una expansión del material, se comprime contra las paredes, se confina y no vamos a tener esos fenómenos de hundimientos o asentamientos, especialmente en los pavimentos de adoquín. Mucho cuidado, justamente este taller es para poder nosotros motivarnos a tomar en cuenta lo que debemos considerar en los sistemas de compactación. Bien, entonces vamos continuando y ahora sí vemos que en la prueba número 2, ¿sí? Ahora sí vemos que si mi dato inicial era 2.028, el dato de la densidad óptima que nos dio Juanito en el laboratorio, ¿sí? Y vamos nosotros evidenciando aquí y decimos, a ver, yo tengo dos valores, tengo 2025 y 2029, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos tomo? Brian Wilcaso. Sí, Inge. En este caso tomaríamos el que más se apega a la densidad seca óptima. ¿Ya? ¿Por qué no tomo 2029? Porque ya sería mayor a la densidad seca óptima. Nos estaríamos pasando. Nos estamos pasando y eso ¿en qué repercute? Ya en obra, no en el ensayo. Estamos en obra, en este momento estamos ahí con toda la gente, las maquinarias, estamos con todo el circo para el proyecto vial. ¿En qué influye este 2029? Si es que yo tomaría ese valor de 2029. Podría ser en que ahí estaríamos Mayor costo, Inge. Correcto. ¿Quién es ese muchacho? Richard Hayasamin. Richard Guayasamín, espérese por ahí. Richard Guayasamín. El anterior Richard. también. Ya tiene 2 puntos, señor. Bien, muy bien, muy bien. Voy a influir en el costo. Más hacia adelante vamos a ver que si yo aumento la densidad, voy a aumentar ese número de volumen de cantidad que yo requiero para compactar. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. ¿Sí? Pero si en 25 no me va a molestar fiscalización. Claro que, a ver, con 25, acuérdense que ustedes tienen un rango de tonelaje de la especificación del equipo, ¿sí? Y posiblemente haya un factor de corrección que sí me logre llegar al 28, pero miren, una de las partes que nosotros tenemos que considerar en obra es lo siguiente, que tiene que haber calidad, eficiencia y un ahorro para el Estado. Esos son los 3 literales que la Constitución de la República nos exige a nosotros los ingenieros. Calidad, eficiencia y un costo para el ahorro del Estado, ¿ok? Y en base a esos 3 términos, la Contraloría le hace la auditoría y la fiscalización prevé de eso, ¿sí? Si muy bien nos está diciendo alguien de sus compañeros, posiblemente fiscalización no lo acepte, pues posiblemente entonces que tome la decisión entre el 10 y el 12, porque no tenemos más. ¿Ok? La decisión la vamos a ver más hacia adelante. Parece que Paul fue la persona que provocó esto, pues está muy bien.
vamos más hacia adelante para que nos podamos tener un análisis más completo. ¿Sí? Bien. Entonces pasamos a una comparación de resultados de laboratorio y de campo. Efectivamente necesito esto. Y aquí viene la parte que nos va ayudando a la fiscalización. Bien, entonces tenemos un valor generado en laboratorio con todas las exigencias, con todo lo que ustedes ya lo hacen en laboratorio, con la normativa ahí, apegados a la normativa y todo la metodología de trabajo. Y en el campo, lo que estamos haciendo, ¿sí? Tomando en cuenta el número de pasadas y este cambio en las alturas. Y entonces, vayamos a esa contestación que nos va haciendo nuestro compañero. Dice, y entonces hagamos esa relación. Vamos a ver cuál es entonces esa desviación o esa varianza que se puede indicar entre laboratorio y campo. Y miren que al hacer esa varianza, pues nos refleja un valor del 99.88%. Eso quiere decir que si yo le coloco el 2029, posiblemente va a superar el 100%. Por esa razón es que su compañero ya se anticipó y se dio cuenta de que eso podría generar un costo superior, y ya lo vamos a ver más hacia adelante. ¿Ok? Hice una pregunta. Dígame. Por ejemplo, el peso específico óptimo que nosotros obtenemos en el laboratorio, o sea, se supone que es el máximo, pero ¿y por qué nosotros obtenemos mayores a esos? Si me puede aclarar eso de ahí. El por peso ejemplo, específico. ¿Estamos hablando de la gravedad específica? No, el peso específico seco óptimo. O sea, por ejemplo, en ese a las 16 ya, pasadas el peso unitario o la densidad seca máxima, ¿a eso se refiere? Pero, o sea, se supone que en el laboratorio obtenemos ese y se supone que ese es el máximo. O sea, ahí me confundí un poco porque, por ejemplo, en las 16 pasadas tenemos que ya superó ese máximo. O sea, yo tenía entendido de que ya no puede pasar por ejemplo, los 2028 kilogramos. ¿No significaría que el ensayo fue mal realizado o algo? No, porque estamos en un tramo de prueba y justamente nosotros estamos aquí objetivamente analizando justamente la inquietud suya. O sea, ¿qué sucede? Tal como usted lo dice, pero se pasó de la densidad seca máxima o óptima que tuvimos del ensayo, pero mire lo que estamos teniendo. Si esto lo vamos aumentando, vamos a tener una curva contraria. Eso es lo que va a suceder. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a concluir con este detalle de prueba? ¿Qué vamos a concluir? Que para yo realizar un proceso adecuado de compactación y como fiscalización llegar a esa densidad óptima que yo requiero para obtener un grado de compactación adecuado, entonces, como fiscalizador y quien da la orden soy yo, voy a decirle, realice con 10 pasadas porque me encuentro en este margen. Ese margen tengo que relacionarle para ver si es que estoy dentro del 100%, que es lo que acabamos de hacer, lo que usted está preguntándonos. Lo que usted nos pregunta es eso, que si yo tengo más de 2028, o sea, si es que en campo si yo le calculo aquí 2030 en relación a los 2028, me voy a pasar el 100%. Y nuevamente voy a la parte que su compañero dijo, eso representa un costo. Entonces, yo tengo que optimizar teniendo una relación más cercana a este valor 228, que no tenga una desviación o una varianza muy, muy elevada. Por lo tanto, como fiscalizador digo, ustedes me van a hacer las siguientes capas únicamente con 10 pasadas. Y eso es lo que se define. Justamente, eso es lo que se hace en campo. Hay que estar de acuerdo en cuánto es el número de pasadas. No que, ingeniero, a ver, ¿cuántas pasadas vamos a hacer? No sé, alguien me comentó que era entre 2 y 4, entre 6 y 8. Imagínense si les dejan esos rangos abiertos y entonces el operador del compactador dice, bueno, pero pónganse de acuerdo. O sea, ¿qué hago? ¿Hago 4 o hago 6? Entonces, justamente este ejercicio es para eso, para que como fiscalizadores nosotros definamos bien. ¿Sí? Claro que obviamente ya hay operadores, el mismo
superintendente o el mismo, se me fue el nombre de esta persona que es quien lleva a cabo todo el proyecto. Este señor tiene una super experiencia, se las conoce todos los materiales y él ya sabe cuántas pasadas, pero por lo que él está constantemente en ese tipo de trabajo y ya conoce los materiales. Es como uno pasar en el laboratorio todos los días. El capataz. El capataz es el que ya se conoce, él se queda calladito y está ahí que pelean los fiscalizadores con los ingenieros. Él ya sabe, sí. Pero a nosotros nos toca justificar como técnicos en los informes, ¿sí? Porque esto es mucha plata, como dijo su compañero, y entonces el capataz él no se va a hacerse cargo de esa responsabilidad, de decir, no sé, o sea, si usted puso más material, pague usted. Así es esto. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, este taller es para que ustedes se vayan dándose cuenta o motivándose a que necesitamos tener nosotros evidencias de cálculos y respaldos y adicional nosotros vamos a tener un acuerdo con el contratista, con el administrador y con la fiscalización. Esto es lo que está pasando, entonces tomemos la decisión. Por lo tanto, quedan 10 pasadas y esta densidad sería la que se va a manifestar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pero si tuviéramos otro cálculo y alguien me dice, sí, o sea, vamos a verlo más hacia adelante, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Ya verificamos las densidades, quedamos de acuerdo que la densidad más moderada o aceptable es la de 2025, correcto, con 10 pasadas. Pero ahora, ¿qué cantidad de agua tengo? Porque también eso me está indicando el ensayo del productor modificado. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál sería la cantidad de agua que requiero para conformar el material de tendido? Sí, para yo poderle decir al equipo del camión cisterna qué cantidad de agua tenemos que proveernos. ¿Sí? Bien, entonces, aquí ya viene entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál sería entonces la humedad natural del suelo? Que obviamente conocemos, ¿sí? ¿Y cuál es la humedad óptima a la que hemos llegado para hacer la inclusión de agua? Entonces, partimos de esa humedad natural que puede tener el 4%, puede tener el 5%, o puede tener la humedad que ustedes consideren en función del ensayo de clasificación SURS que nosotros tenemos. Justamente por eso era el taller anterior que ustedes hicieron, para que nada más ustedes puedan ir teniendo una coincidencia o volver a tener o acordarse de ese tipo de ensayos que estamos teniendo, para poder sincronizar con los ejercicios que estamos elaborando. Por lo tanto, tenemos nosotros aquí una variación de esa cantidad de agua. Una variación que se genera por esa cantidad de agua que yo debo suministrar a una consideración de agua inicial que tiene el suelo para lograr tener un grado de compactación adecuado. ¿Ok? Entonces, restamos esa cantidad de agua adicional que se requiere menos la humedad natural. Por lo tanto, para este ejercicio tenemos que esa diferencia es del 2.8%. Bien. Sabemos de esa diferencia, ahora sí programamos. No quiere decir que lo que estoy indicando aquí en el ejercicio, que son 90 metros cúbicos, hay que siempre hacerlos. No, eso es una programación en base al cronograma contractual que se va haciendo. Sí, o sea, aquí esto no es de memoria. A ver, la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, etcétera. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, lo que sea. Esto es una programación. Para este ejercicio, vamos a considerar unos 90 metros cúbicos de material que se va a conformar. Ese sería el potencial de material que vamos nosotros a confeccionar. Por lo tanto, nosotros para calcular esa cantidad de agua tomamos en cuenta esa densidad seca, esa variación de la humedad y sobre el total del material que está programado. Como ya habíamos visto de las relaciones del sistema trifásico, pues nosotros tenemos la relación entre la gravedad específica, la densidad del agua y los índices de vacíos. Tenemos un índice de vacíos que calculamos inicialmente y simplemente hacemos el seguimiento como nos detalla el cálculo y obtenemos que las consideraciones de cantidad de agua que nosotros vamos a tomar en cuenta por cada 90 metros cúbicos en función de este cálculo, pues va a ser como de 4.440.76 litros.
aquí viene algo importante. Alguien me va a decir, y ahora ese punto 76, ¿qué me hago? ¿Será que tengo yo que ir allá y estar midiendo por litros y después en mililitros, en milímetros cúbicos o en milímetros de litros y decir, bueno, lleguemos al punto 76? ¿Sí? Esto lo vamos a ver más hacia adelante porque si muy bien este es el cálculo inicial, nosotros después debemos considerar, ¿sí? Debemos considerar la situación local del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que en obra yo debo tomar en cuenta esas consideraciones ambientales. Por ejemplo, si estamos en la localidad, voy a tomar como referencia la Universidad de las Fuerzas Armadas, sí, en la zona del valle donde está la universidad, hay unas precipitaciones y unas condiciones ambientales que tiene una estadística el INAMI en cuanto a esas precipitaciones. Y en función de los periodos de los diferentes estados, qué sé yo, invernales o de verano que se presenten. Las mismas consideraciones de esas estaciones meteorológicas, voy hacia 30 minutos de acá y voy al nuevo aeropuerto de Quito en Tababela. Y la zona es totalmente árida. Entonces, la estación meteorológica me está generando otras condiciones ambientales. Menos precipitaciones, más incremento de temperaturas, son dos condiciones totalmente diferentes. Esas condiciones meteorológicas para cada localidad nosotros tenemos que considerarlas aquí. Si es que estoy en Guayabamba, donde la temperatura se eleva hasta un índice térmico de 36 grados Celsius, quiere decir que posiblemente voy a tener una pérdida de evaporación por agua. Al colocar, voy a perder inmediatamente el agua, porque el suelo está con un índice térmico elevado. Pero no va a pasar eso en el valle, porque vuelta en el valle hay precipitaciones. Entonces, esas dos situaciones son las que nosotros más hacia adelante tenemos que, mucho cuidado, corregirlas. Hay que corregir eso, ¿ok? Bien, para este efecto, para este ensayo, tenemos nosotros 4.440.76 litros. Bien, ya sabemos qué cantidad de agua vamos a prever para estos 90 metros cúbicos. Y entonces ahora viene la pregunta de Paul, ¿sí? La pregunta de algún muchacho. Y yo tengo otra duda. Dígame. 90 del metro cúbico de suelo, 90 que puso, ¿esto es de material suelto o es el volumen compactado? Ese es el volumen suelto. Suelto. Claro, porque yo voy a prever los 90 metros cúbicos que yo voy a colocar ahí nada más, ¿sí? ¿Ok? Es una cantidad que yo voy a proveer para esa capa que yo voy a conformar, ¿ok? Pero ahora vamos nosotros a... Perdón, sí, te escucho. Compactado ya se reduciría, no sería los 90, ¿verdad? Compactado ya. Justamente a esta siguiente parte que yo voy, es, por ejemplo, ya tomando en consideración lo que tú necesitas, necesito contestarte a tu pregunta. Sí, para yo poder considerar ese material de volumen suelto compactado, eso va a estar relacionado a qué cantidad de volquetes yo voy a necesitar para ese material. ¿Sí? Entonces, podríamos trabajar sobre esos 90.000 metros cúbicos, pero para los efectos simplemente de cálculos, para no dimensionar el tamaño del proyecto, simplemente voy a tomar en referencia a un valor moderado para la cantidad de volquetes que voy a necesitar. Entonces, eso ya necesitamos nosotros en función del rendimiento de los equipos de transporte de material, de estos kilómetros o metros cúbicos kilómetros que yo voy a generar. Entonces, justamente este curso más hacia adelante trata de cómo nosotros tenemos que hacer los ciclos de producción, ¿sí? Para que podamos tener una eficiencia y rendimientos. Esos son los ciclos que vamos a ver ya el siguiente parcial con la ecuación de movimiento.
Para este efecto, para que no se haga un sobredimensionamiento en cuanto al rendimiento o el espacio que necesitan el número de volquetes de transitar, vamos a tomar únicamente 30.000 metros cúbicos. ¿Ok? Para esos 30.000 metros cúbicos yo quiero saber cuánto es entonces el número de volquetes que yo voy a necesitar. Y nuevamente vuelvo al análisis del sistema trifásico, ¿sí? Donde se relacionan tanto el volumen suelto como el volumen compacto. Nuevamente, la relación entre el índice de vacíos del material suelto y el índice de vacíos compacto, ¿sí? A mí me interesa entonces saber ese material de volumen suelto para nosotros poderlo caracterizar en función de su índice de vacíos. Bien, entonces procedemos. Tenemos nosotros que yo necesito saber ese volumen suelto, porque ¿qué es lo que sucede? Los volquetes van a llegar al sitio de acopio, viene una excavadora una pala y coloca el material. Entonces ese material es suelto, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos, para el cálculo del índice de vacíos, pues ya nos especifica la ecuación que habíamos calculado antes, ¿sí? Considerando pues la densidad de ese material en esas condiciones de estado suelto, ¿sí? Está en el volquete y este valor de aquí, de esta densidad, es en condiciones que se encuentran en el volquete. Bueno, aquí son toneladas metro cúbico, que me he olvidado de poner. Ya. ¿Ok? Y en el otro caso es compacto, el índice de vacíos es compacto porque aquí tenemos la densidad de laboratorio. Es 2.028, no es 2000, es 2.028, igual que acá 1.76 toneladas. En el anterior caso estaba en kilogramos. Ok, entonces tengo una densidad, un índice de vacíos suelto y un índice de vacíos compacto. He determinado inicialmente que es 0.426 y el compacto es 0.238 como reducción de los vacíos. Por lo tanto, ese volumen suelto que yo voy a tener es de 34.555.74. Claro, es mucho más porque justamente en la mina, en el momento que el material lo vamos a excavar, tiene que aumentarse. ¿Ok? Entonces está muy bien, tiene que ser mayor a estos 30.000 y está efectivamente bien el cálculo. Este valor de aquí, que es un material suelto que evidentemente está en la caja del volquete, pues le relacionamos a los volquetes que nosotros vamos a producir. En este caso, voy a poner 12 metros cúbicos. Si es que hubiera un volquete de 18 metros cúbicos, mucho mejor. ¿Ok? Hago la relación para ese volquete que tiene 12 metros cúbicos y me da 2.879. Pero como yo no puedo tener decimales en números de volquetes, pues me acerco inmediatamente a redondear este valor. Por lo tanto, yo tendría 2.880 volquetes. ¿Ok? Y esa sería la determinación de esos volquetes que yo necesito para únicamente 30.000 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, como les digo, si más hacia adelante vamos a hacer el análisis de ciclos de producción, ustedes van a diseñar un ciclo de producción, ustedes van a programar un ciclo de producción, entonces ahí es cuando se va a manifestar lo que su compañero dijo. ¿Será que voy a usar 30? ¿Voy a usar 60, 90 metros cúbicos? Pues todo eso va a estar en función de la capacidad nominal que nosotros tenemos en el documento contractual. ¿Ok? O la capacidad logística que el contratista dispone. Inge, una pregunta. Dígame. Inge, ¿qué criterio se utiliza para el redondeo de los volquetes? Justamente. ¿O también puede ser al inferior? O sea, verá, puede ser al inferior o puede ser al mayor, pero lo que sucede es que eso lo vamos a afinar ya en el ciclo de producción, ¿sí? Porque un volquete más o un volquete menos, ¿sí? Tiene una incidencia en el ciclo de producción que yo no voy a necesitar, de acuerdo a la programación que nosotros vamos a tener en el cronograma de actividades del proyecto, ¿ok? Porque cuando hacemos la fase contractual, nosotros hacemos un cronograma de línea base. Ese es un cronograma de línea base que el capataz le ayuda al ingeniero contratista y le dice, vamos a hacer así en esta semana,
Sí, porque ellos son los técnicos que conocen, ellos son la mano de obra técnica. Nosotros somos el análisis, el razonamiento, el ingenio. En base a eso, se presenta un cronograma inicial, ¿sí? Que esté bastante real, que sea cercano al real. Y después, en obra, como nuestros proyectos son dinámicos, viene la experticia del fiscalizador para poder optimizar ese proceso. Esa línea base tiene la función el fiscalizador de optimizar conjuntamente con el contratista, ¿sí? Y el administrador tiene que estar en apoyo de los dos. ¿Por qué razón? Porque el administrador tiene que consecuentemente desarrollar todos los documentos que se requieran para que sea bastante funcional el proyecto, ¿sí? Que no se demoren pagos de planillas, que haya todas las adecuaciones para que haya el cumplimiento del contrato. Bien, eso es lo que tendríamos, María José. Como le digo, más hacia adelante vamos a ver si un volquete más o un volquete menos nos va a incidir, pero nosotros tenemos que contestarnos en qué nos va a incidir. Y entonces ahí viene la respuesta, en los ciclos de producción. Ahí tenemos nosotros que hacer un chequeo, ¿ok? Y vamos entonces a la determinación de la cantidad de material de préstamo importado a ser excavado. Pues es lo que estábamos diciendo. Ahora, la pregunta es, ese material que van a excavar, ¿sí? Pues, ¿qué volumen va a ser ese material de préstamo importado? No se olviden también que nosotros tenemos material de préstamo local. Hay una diferencia entre las dos, ¿no? Material de préstamo local y material de préstamo importado. El uno, consecuentemente, en función del acarreo libre, que no se paga, y el otro, el acarreo en función del centro de gravedad del proyecto. Eso también lo vamos, ese análisis de materiales de préstamos y material de préstamo local y material de préstamo importado, eso lo vamos a ver me parece que en el tercer parcial, o en el segundo, al final del segundo, cuando hacemos el análisis de las curvas de masa. Ahí tenemos que hacer el cálculo de centros de gravedades y el desarrollo de materiales de préstamo local importado para equilibrar esa curva, la línea de equilibrio de la curva de masas. ¿Ok? Bien, entonces, sencillo, nosotros tenemos igual en la zona donde vamos a excavar, sea local o sea importado, tenemos nosotros una densidad húmeda de 1900 kilogramos metros cúbicos, y con la ecuación igual del sistema trifásico yo puedo determinar esas relaciones volumétricas de la densidad seca en función de la densidad húmeda y el porcentaje de humedad de ese material. En este caso decíamos que ese material tenía un 4%, ¿sí? Que provenía de esa zona de excavación, y por lo tanto esa densidad seca de préstamo importado sería de 1826.92. Nuevamente determino índices de vacíos tanto del material de préstamo importado como el compacto. Como ese es un valor, ojo que ese es un valor de densidades y índices de la zona donde estoy excavando, no mezclar estos valores. Por lo tanto, tenemos nosotros que el índice de préstamo, el índice de vacíos de préstamo importado ha llegado a un valor de 0.374, considerando que tiene una densidad seca de préstamo de 1826, una densidad húmeda y un contenido de humedad. Por lo tanto, nuevamente por el sistema trifásico y relaciones volumétricas, voy a determinar que esos volúmenes de préstamo importado con la relación del volumen compactado, nuevamente en la misma fórmula tomo en cuenta los valores de índices de vacíos para el material de préstamo importado y el índice de vacíos que se genera en el material compactado. A mí me interesa conocer ese volumen de préstamo importado, por lo tanto relaciono con la ecuación despejando, y para ese volumen que voy a compactar de 30.000, que lo hemos propuesto de esta manera como un ciclo de producción de 30.000 metros cúbicos, pues ese volumen de préstamo importado que voy a necesitar es de 33.296 metros cúbicos. ¿Ok? Pregunta. William Hurtado. Aquí, Inge. Bien, ahora estamos en la zona de excavación. ¿Qué me interesaría entonces ahora sí conocer de esa zona de excavación teniendo un volumen de préstamo importado?
¿Por qué es importante este valor? Ya que sería el suelo faltante que necesita la obra. El suelo faltante que necesita Claro, el la volumen obra. faltante. Porque inicialmente te están los 30.000 y nos sale del préstamo importado de 33.000. Ya, pero en sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a conseguir con este volumen importado? ¿Para qué? Ya sabemos que es mayor al que está programado, al que va a estar compactado. ¿Por qué procedemos con este cálculo? ¿Por qué es la importancia de tener este valor de préstamo importado, este volumen? En sí cubriría el proyecto. Cubriría el proyecto. ¿Y si el proyecto es de 90.000 metros cúbicos? Ahí tendríamos un problema que nos faltaría y necesitaremos más material. Veamos qué nos dice Patricio Jiménez. Sí, Inge. Sí, Inge, aquí. Díganos. Tal vez por el costo, Inge. Tal vez el costo. ¿Por qué el costo? ¿En qué induce el costo aquí? O sea, lo que yo estoy entendiendo es que estamos haciendo la excavación, ¿no es cierto?, en nuestra obra. Estamos haciendo un terraplén. Están distraídos, por favor. Estamos construyendo un terraplén. Ahora estoy en la zona de excavación. Sí. Ya. Eso hay que tener claro. Ahorita estamos en la zona de excavación nada más. Jefferson Línea. Sí, pero o sea, este suelo importado sería para es que este suelo importado es menor que el volumen de suelo suelto, entonces es menor, dice 33.000 estoy viendo. Sí, es 33.296 el volumen de préstamo importado, pero teníamos un volumen suelto de 34.555 metros cúbicos. Eso teníamos en volumen suelto y ahora tenemos un volumen de préstamo importado de 33.296. Ya, este ya es de una zona de excavación fuera de las minas, ¿no? O sea, este ya es el material de préstamo importado. Es que eso es lo que necesito que ustedes me pregunten, pues nadie me está preguntando qué es un material de préstamo importado, porque eso es cuando ya un material, la curva de masas no puede proporcionar esa cantidad de material. Yo necesito irme afuera, buscar una zona de excavación, levantar esa información y ver si me cumple o no el material que yo necesito. Pero ese material de préstamo importado va a costarme más porque ahí sí ya el costo de kilometraje metro cúbico me va a tener una incidencia. Sí. Porque ya el material que yo le estabilicé en la línea en la línea de ecuación de las curvas de masas, pues me está pidiendo que ya no tiene a lo mejor. A ver, entonces, pero es que estamos en la zona de excavación, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede decir Wilson López? Eso sí, Inge. O sea, es necesario conocer este volumen, puesto que este material, al tener diferentes valores, por ejemplo, de índices de vacío y de densidades, se necesita aplicar estas ecuaciones para poder satisfacer la necesidad de volumen que necesito, puesto que tienen diferentes condiciones físicas los dos tipos de suelos. Ya, y al final, ¿qué ganamos con esto? Está muy bien lo que usted me dice, está muy bien, a ver, está muy bien, le voy a poner ahí una nota, dejémosla hasta ahí, veamos qué nos dice, bueno, el capitán no está, veamos qué nos dice Robinson Mena. Ya ayudó bastante usted, Wilson, nos ayudó bastante. Veamos qué nos dice Robinson Mena.
O sea, Inge, o sea, este material sería, por ejemplo, el que, aparte del que tenemos de la mina, el que vamos a necesitar, por ejemplo, el que no abastece la mina, o sería, esa parte no la entendí muy bien. A ver, Robinson Men ha estado en la novela. María José. Bueno, María José. Entendí también de las aportaciones de mis compañeros anteriores. Bueno, también influiría, bueno, de lo que entendí que quisieron decir que influiría el costo por el transporte de ese material a la obra que estamos haciendo. Y también, como dijo anteriormente mi compañero, también creo que deberíamos de conocer las especificaciones del suelo en que vamos a obtener el material para ver si es que nos cumple, si es que sería útil para en sí nuestra obra, porque también puede darse el caso de que sea un mal material y mejor nos perjudique la obra. Yo me quedé más confundida, María José, pero bueno. Inge, este material importado no es para cumplir las secciones, para llegar a completar los diseños, cuando nos faltan material. No. Eso ya lo dijimos. Ya. Eso ya lo dijimos, ya lo habíamos dicho eso. O sea, es justamente un material excedente que no está dentro de la curva que en la curva de masas, en la línea de equilibrio, la franja de materiales de préstamo, que dice que son 500 metros de acarreo libre, a lo mejor no nos está alcanzando. Entonces, evidentemente, ese material de préstamo vamos a tener que, tal como dijo María José, va a tener su costo, pero porque es importado. ¿Ok? Jocelyn. Sí, Inge. Coméntenos. No lo de la novela, lo que estamos ahorita hablando. A ver. O sea, quizás sea porque tiene características diferentes. O sea, a ver, ustedes me van a matar. Es que no la entendí muy bien esa parte, Inge, del material de préstamo importado, o sea, ¿por qué exactamente? Este material de préstamo importado, tal como lo comentó su compañero, nos indica que es un material a lo mejor excedente o material que no está dentro del material local que podemos nosotros cortar de taludes cerca del proyecto, y entonces excavo y lo tomo y lo llevo a la zona del terraplén. Este volumen de material de préstamo importado está más alejado del centro de gravedad del proyecto y que efectivamente sí induce sobre los costos del proyecto, porque se me incluye el costo del kilómetro de transporte del boquete. A lo que yo quiero llegar, señores, es que esta es una zona de excavación que está lejos de la zona de préstamo local. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿cuál es la importancia de que nosotros determinemos este volumen de préstamo importado? ¿Por qué es la importancia? Miren, que lo tienen al lado, en el ejercicio de al lado, y no lo observan. Es que una vez determinado ese volumen de préstamo importado, ya no está calculado el número de volquetes. Entonces deberíamos calcular ese número de volquetes porque ya alguien lo dijo, ya alguien ya los anticipó, dijo, hay un costo, pero ¿el costo de qué? Entonces yo aquí necesito terminar mi cálculo para yo determinar cuántos volquetes van a desarrollarse en esta zona de préstamo de importado o esta zona de excavación que está ubicado a tantos kilómetros del centro de gravedad del proyecto. Cuando yo determino ese número de volquetes, ahí me sale el costo del kilómetro, tonelada o metro cúbico. Es lo que me va a cobrar los volquetes por esa longitud adicional. ¿Sí? Porque las especificaciones nos dice que solo tenemos 500 metros de acarreo libre, solo 500. Pasado de eso, hay que pagar. ¿Ok? Esa es la incidencia, entonces tenemos que tener bien claro que esa zona de excavación, sí, efectivamente tiene un costo, es adicional, es un material excedente que estamos buscando, pero yo tengo que traducirle. Ya me decían a los costos, pero ¿los costos de qué? Y yo nuevamente les volví a decir, es del kilómetro.
Pero entonces, alguien tenía que decirme que aquí tenemos que calcular esos volquetes. Bien, entonces, dígame. Pero no faltaría suelo, material, porque acá tengo 33.000 en el volumen de préstamo importado, y esto estamos hablando de material suelto, en volquetes. Mientras para el terraplén necesitamos 34.000 en material suelto. Sí, Paul, efectivamente. Pero a lo que yo te digo es que siempre es un excedente el material de préstamo importado, en el caso de que no se requiera. Pero nosotros también en esa zona de excavación, nosotros vamos a considerar que ese excedente, que sea más o un poco menos, lo que sea, lo que vayamos a hacer en esa zona de excavación, va a tener un costo adicional kilómetro tonelada, ¿sí? Entonces, la intención de esto es que ustedes puedan observar que no solamente se trabaja en una zona de préstamo local, donde los 500 metros de los 500 metros, los 500 metros de acarreo libre, pues lo que es lo que no se paga. Pero nosotros vamos a tener un material de préstamo en zonas de excavación. Entonces, en esas zonas de excavación también debemos proceder con la misma metodología, que es determinar un volumen de préstamo para nosotros traducirle a un número de volquetes, y ese número de volquetes me va a dar el costo por transportar ese material que está en la zona de excavación hacia el centro de gravedad donde se está desarrollándose el terraplén. Claro, evidentemente, Paul dice, si nosotros lo que estábamos necesitando son 34.000 metros cúbicos, que es lo que estaba en la conformación que nosotros lo calculamos. En la misma hoja estaba, más adelante. Ahí. Aquí está. ¿Sí? Inge, disculpe, pero, o sea, hay que coger el volumen completo del préstamo importado. Solamente el excedente que necesitamos, pero eso nuevamente les vuelvo a indicar. El uno es un material de préstamo local y el otro es un material de préstamo importado. Cuando nosotros tengamos que determinar para la curva de masas cuánto es de esos costos para la línea de producción de material de préstamo local, sí, tenemos que hacer todo este cálculo que hemos realizado con volúmenes y los índices de vacíos y efectivamente calcular la cantidad de volquetes, material de préstamo local. Si nosotros vamos a requerir, como dice Paul, está súper atento y dice, pero aquí tenemos 34.000 y resulta que acá nos está dando 30.000. Pero esta es una zona de material de préstamo importado. Necesito que ustedes puedan guiarse porque yo puedo tener diferentes densidades de materiales de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces, ustedes tienen que irse por material de préstamo local y material de préstamo importado. En el material de préstamo importado va a haber una zona de excavación y ahí voy a necesitar utilizar nuevamente al laboratorista que nos ayude determinando estos parámetros, estas variables, para nosotros poder determinar volúmenes, ¿sí? Y llegar a calcular también un número de volquetes que yo necesite. Efectivamente, aquí hay una cantidad menos de los 34.000 que yo necesito, pero esta es una zona de préstamo importado, es una zona fuera del centro de gravedad, ¿ok? Si es que yo necesitara de otra fuente de material, por ejemplo, esta debería ser fuente de material número 2 de excavación, ¿sí? Y resulta que ahora no vamos a trabajar con los 30.000, sino con lo que habíamos programado para la línea de producción de unos 60.000 metros cúbicos. Entonces, esta de aquí, más la otra fuente de material, posiblemente me pueda proveer esos 60.000 metros cúbicos, ¿ok? Lo que al final de esto, lo que necesito es que ustedes se den cuenta que sea la diversidad de fuentes que tengamos, cada fuente de material debe generarse el mismo cálculo para yo obtener ese valor de préstamo. Si es que es una fuente número 1, número 2, número 3, ¿ok? Porque va a ser la línea de producción para que me abarque la curva de masas de todo el proyecto. Pero ustedes deben hacer la distinción entre las zonas de préstamo local y las zonas de préstamo importado. ¿Alguien me estaba consultando? Sí,
Inge, entonces esto quiere decir, por ejemplo, este cálculo del importado que le estamos haciendo, ya digamos que hay otra fuente de importación, entonces digamos que en esa zona se tienen otras características del suelo que, por ejemplo, hacen que el volumen que tengo que importar sea menor, entonces eso radicaría en que tengo que mandar menos volquetes, entonces eso me bajaría el costo. Entonces, por claro, eso se hace eso. Claro, porque, o sea, por ejemplo, aquí miren que con la densidad de estos materiales, justo lo que tú acabas de indicar, con esta densidad húmeda que tiene el material, ¿sí? Y la apreciación que dice Paul, que inmediatamente se dio cuenta, dice, pero es menor a este valor que está aquí. Entonces, yo voy a necesitar otro excedente, ¿no es cierto? Voy a la mina número 2. Voy a la fuente número 2. Tengo que hacer nuevamente toda esta metodología de cálculo y entonces yo debería ver si en la fuente número 2 me puede completar estos 34.555. ¿Ok? Pero ¿en función de qué va a estar esa fuente número 2 de estos datos? Mire. ¿Sí? Y aquí viene, les voy a dejar para despedirme y para que pasen todo el fin de semana pensando. Bueno, como es aquí el problema es de esto, y en nuestro país la ingeniería tiene que ver con esto, con esta densidad. ¿Qué tal si yo les digo que este material está en Santo Domingo y les digo que la humedad natural es mayor a la humedad óptima? Y que la fuente de material de préstamo importado, la una tiene esta humedad del 5% y hay otra fuente que tiene del 16%. ¿Sí? Complicado, ¿no? Bueno, hasta ahí tenemos esto. Es el ejercicio. Alguien si tiene unas preguntas, por favor. Alguien estaba pidiendo una pregunta. Ingeniero, ¿por qué mencionó que, por ejemplo, el volumen de préstamo importado salió menos porque la densidad húmeda es menor, o sea, porque la densidad es diferente, pero al momento de compararle con el valor de compactación que teníamos, el compactado de 0,238, estamos haciendo que ese mismo volumen esté contenido ese mismo volumen y los 33.000 van a alcanzar para conformar ese terraplén, pero es menos volumen en menor cantidad. Claro, es que lo que pasa es que sí, como el índice de vacíos es el que va a generarme este producto de compactación y vamos a tener que llegar a esa densidad seca, entonces justamente este 0.238 es el índice de vacíos que nosotros calculamos para tener una compactación o un grado de compactación adecuado. Pero a medida de que vaya variando esta densidad húmeda, ¿sí? A medida que varía esta densidad húmeda, que depende de este porcentaje de humedad, tal como está la ecuación de densidad seca, que es la que yo necesito para llegar a tener ese grado de compactación adecuado que me dijo el proctor. Sí, lo que yo les decía es que tal si este porcentaje de humedad es elevado y ese porcentaje de humedad es mayor al porcentaje de humedad óptima. Es complicado, ¿no es cierto? Que no sería un mal suelo, tocaría renovar. ¿Perdón? No sería un mal suelo y tocaría renovar. No es que sea un mal suelo, porque a ver, imagínense lo que representa solamente en 30.000 metros cúbicos que yo tenga que renovar. Son 2.880 volquetes que van a generar el ciclo de producción. ¿Sí? La apreciación sí puede ser de que haya que mejorar el suelo, pero, o sea, eso sí se puede hacer, que tengamos que mejorar el suelo, sí, eso sí. Puede ser que ese tramo necesitemos mejorar, ¿ya? Pero ese tipo de rubro es otras consideraciones que ustedes ya lo vieron en las especificaciones MOB. ¿Ok? Eso es mejoramiento
del suelo. Ese mejoramiento del suelo va a estar en función de por ejemplo, si la plataforma necesitamos mejorarlo, correcto, lo mejoramos con cemento, con cal o con una matriz granular. La pregunta que me está haciendo su compañero es que si este material es a lo mejor malo, tengamos que reemplazarlo por otro. Ahora, acuérdense que nosotros en las vías no podemos darnos el lujo de escoger las fuentes de materiales, porque la parte ambiental, la certificación ambiental no nos permite. Los ambientalistas están detrás de nosotros en la elección de esas fuentes de materiales. Y si estamos en Santo Domingo, la mayor parte, o digamos que el 80% son esos mismos materiales, entonces tendríamos que trabajar con esos materiales. Pero entonces aquí justamente está el ingeniero y es el que tiene que idealizar. Es el genio de esto. Por eso somos ingenieros, pues. Alguna solución tiene que dar. Otra consulta. Lo que yo entiendo que usted aquí nos dice que el terraplén requiere 30.000 metros cúbicos en la parte izquierda. Entonces ya con la curva de masa yo tengo eso cubierto, ¿no es cierto? En caso usted dice de que el terraplén me exigiera unos 60.000 metros cúbicos, usted nos pone el ejemplo de cómo calcular ese volumen para el material de préstamo importado, ¿verdad? Sí. Ya. Así es, Valentina. Sí, pero eso les digo, vamos a la parte real. Si estamos en Santo Domingo, si estamos en Quevedo, si estamos en la Joya de los Hachas, nosotros tenemos materiales tal como, y alguien lo mencionó y dijo, puede ser malo y necesita reemplazo, sí, pero nosotros tenemos ahí varios procedimientos que son igual, tenemos que mejorarlo, ya digo, con cal, cemento o material granular, todo lo que nos diga las especificaciones MOB lo tenemos que hacer. Pero esos son los materiales que siempre tenemos y van a estar en la curva de masas. Entonces, a lo que yo voy es que nosotros tenemos que acondicionarle a ese material. Vamos a calcular las densidades, tenemos que mandarle al laboratorista que haga una prospección, una inspección de esa zona y determine esas densidades húmedas, esos porcentajes de humedad, pero lamentablemente el porcentaje de humedad es mayor al óptimo. Les dejo esa inquietud. ¿Qué tal si el examen les digo eso? Bueno. ¿Preguntas? Valentina, ¿estaba bien? ¿Preguntas? María del Carmen, ¿tiene preguntas? O sea, ¿y esta cantidad se sumaría a la que tenemos acá de los volquetes? No, como le digo, María del Carmen, es un material excedente que siempre lo vamos a necesitar porque en realidad en el proyecto nos va a salir millones de metros cúbicos de necesidad para poder nosotros conformar específicamente lo que es la obra básica o las zonas de relleno y compensar con las zonas de corte. Es lo que dice la curva de masas. ¿Ok? Entonces, es un excedente, pero a lo que yo voy al ejercicio es que la metodología tiene que ser consecuente. O sea, si voy a una zona de excavación, tengo que seguir la misma metodología y al final esto, no es que porque sea una zona de excavación, a lo mejor yo voy a poner los mismos datos de la otra fuente de material. Cuidado, no, son esas, cada zona de excavación o cada fuente 1, 2, 3, 4, 5 está condicionada y tiene diferentes densidades. Ojo con eso. Alguien de sus compañeros ya lo dijo, tiene diferentes características de materiales. Entonces, cada fuente de material tenemos que proceder con la misma metodología, determinar esos volúmenes y proveernos de cuántos volquetes necesitamos. Porque nosotros nuevamente repito, vamos a hacer una línea de producción para el trabajo, ¿sí? A ver, ¿cuántos volquetes vamos a necesitar? Esta fuente de material está ubicada a 2 kilómetros. Esta otra fuente número 2 está ubicada a 4 kilómetros. La fuente número 3 está ubicada a 2 kilómetros. Y entonces nos toca a nosotros hacer cálculos de ciclos de producción, ¿sí? Y rendimientos, porque mientras más alejada esté la mina, más nos va a se repercute más en el ciclo de producción que la mina que está a 2 kilómetros. ¿Okay? Pero las otras dos fuentes son de excedentes que nos pueden colaborar para diferentes tipos de rubros. Qué sé yo, hormigones, puentes, lo que sea. A ver, dígame. Con respecto a lo que nos acaba de decir, para que pensemos que si es que la humedad óptima es mayor,
creo que por eso mismo creo que en los proyectos analizan diferentes fuentes de materiales y creo que sería bueno a ver cuál fuente tiene la humedad menor a la óptima, ya que yo la puedo controlar para que llegue a la óptima y tomar en cuenta esa y no, o sea, buscar otra fuente sería la respuesta, creo, ¿no? Sí, pero imagínate que la otra fuente es del Paul Bermeo. Como ese muchacho es súper pilas, él te va a decir, sabes que, hermano, en vista de que te falta material, yo te voy a vender un poquito más. O sea, entonces, a lo que voy es que le va a representar más costos. Nosotros como ingenieros tenemos que dar una solución a los materiales que tenemos cerca de este proyecto. ¿Ok? No se olviden que tenemos rubros de puentes, rubros de alcantarillas, rubros de drenaje. Entonces es mucha cantidad de material que necesitamos. Pero todo eso tenemos que nosotros evaluar para un ciclo de producción. Otra pregunta. Pregunten lo que puedan porque si no... Ya la parte teórica ya les ha ido súper bien, ya están claros, pero la parte del ejercicio sí tienen que tener a todo concreto. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Edison Pilco. Sí, Inge. ¿Tiene alguna consulta? ¿Está todo claro? Por ejemplo, en este caso, para el número de volquetes que estamos calculando es para 12 metros cúbicos, que es en lo general. Pero para reducir los costos también podríamos usar un volquete de 2 ejes, que es aproximadamente de 15 metros cúbicos. Sí, exactamente, es como de 15, 18 metros cúbicos, correcto. Justamente eso va a mejorar la línea de producción. Exacto. Va a mejorar la línea de producción. En ese caso, cuando llegamos a estos ciclos de producción, pues usted me dice, ¿sabe qué? Yo dispongo de volquetes de 18 metros, de 15 metros cúbicos. Me va a ayudar bastante al ciclo de producción. Y entonces eso va a estar estrechamente ligado al costo. Pues perfecto, para mí va a ser, el rendimiento va a ser mejor, va a haber una mayor optimización del ciclo y eso me va a ayudar eficientemente, ¿sí? O alguien, pero ¿por qué no le puse, por qué será que no le puse de 18 o 15 metros cúbicos? Tal vez eso nos puede decir, gracias Edison por la inquietud. Wilson Sailema, ¿nos puede decir usted por qué no le puse 15 metros cúbicos de 18 metros cúbicos tal vez? Porque no son tan comunes en nuestro medio, Inge. Correcto. Este muchacho es pilas. Wilson Sailema. Sí. Correcto, porque es lo que habitualmente tenemos en el mercado. Porque a mí no me conviene hacer un costo de inversión en un volquete y no, que a lo mejor solamente me va a servir para ese ciclo de producción en ese proyecto. Pero el rato que yo se termine ya el proyecto, yo necesito seguir teniendo una eficiencia de inversión. O sea, yo tengo que recuperar mi inversión. Entonces, si yo me pongo a hacer un trabajo, por lo general voy a ofertar un volquete de 9 metros cúbicos, porque en el mercado necesariamente solo ese tipo de ejes es lo que tenemos para otros tipos de trabajos, ¿no? Entonces eso me va a ayudar a mí tener más apertura de actividades. Muy bien. Alexander Sopa. Dígame. No sé, ¿alguna consulta? O sea, por ejemplo, con lo que acabo de decir, nosotros vemos, por ejemplo, con el material importado con el que hicimos el análisis con esas características, nos dio que el volumen de préstamo importado va a ser de 33.000. Entonces debemos seguir buscando fuentes de material con diferentes características hasta que nos dé el volumen de 34.000. El de 34.000. Claro. Sí, por supuesto, tengo que buscar una fuente número 2, así es. Sí. Bueno, entonces, para nada más dejarles una segunda inquietud, pues yo también necesito saber que, así como tengo calculada la cantidad de agua en litros, la persona que está en el camión cisterna me va a decir, ingeniero, pero ¿en qué tiempo lo hago?
Entonces, o a qué velocidad tiene que ir el vehículo. Justo eso fue la tesis de 2 muchachos que lo hicieron conmigo, porque justamente esa es la deficiencia en nuestros fiscalizadores. Le dicen al camión cisterna, ¿sabe qué? Llénelo de agua y ahora sí que avance lo que pueda. Y dejan unos verdaderos charcos de agua en el proyecto. Ustedes observan las típicas flautas que tienen estos camiones cisternas, y resulta que unas tienen unos orificios lineales, otros tienen orificios cuadrados, otros tienen atrás 2, bueno, como en forma de una X, bueno, no, hay una diversidad en esas flautas. El tema es que en la realidad cuando pasa esto es que el tanquero no va generando una regularidad en cuanto al acondicionamiento de agua que se necesita. Simplemente incluso está dañado, incluso los acoples, que por los extremos está saliendo un verdadero chorro de agua y por los otros está goteando. Esa es la realidad que tenemos de camiones cisternas, por eso fue la necesidad de hacer una tesis de ese tipo de proyectos. Y entonces aquí viene la parte importante, entonces ¿cuántos metros, por eso digo, cuántos metros de aspersión de agua necesitamos para lograr llegar a ese grado de compactación de al menos el 98%? Porque si le pongo un excedente de agua no voy a tener ese grado de compactación, y en esas zonas se me va a reflejar efectivamente una deformación del suelo. En la misma compactación no voy a lograr llegar. Entonces, para ese efecto, uno de esos 2 muchachos de la ESPE diseñaron unos aspersores, para que tenga una aspersión regular. En eso nos ayudó el doctor Sandoval, espectacular, pero los muchachos fueron a un torno, ellos cortaron, ellos hicieron, ellos diseñaron la pieza que debe ser el aspersor, y asimismo determinaron la velocidad que tiene que tener el vehículo, porque no es que el vehículo va a arrancar a 10 kilómetros por hora y entonces va a llegar solo va a llegar unos 1000 metros, unos 1000 litros y después llega al tramo final y va a llegar con los otros 3000. Entonces, les dejo en su inquietud cuál sería la velocidad que debe tener ese vehículo. Bien, muchachos, sin más preguntas, les agradezco. Que tengan un buen fin de semana. El examen es el día martes, 1 hora de examen, y la siguiente hora continuamos con las clases. Seguimos haciendo de aquí en adelante ya más ejercicios, por favor. Muchas gracias a todos. Ingeniero. Que estén bien. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.